Seguimos con nuestra programación. Es el turno ahora del doctor Daniel Bosa. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, doctor. Mucho gusto. ¿Qué tal está? Todo bien, Dani. Todo bien. Encantado de tenerlo a usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir esta tarde otro tema de endodoncia. Comentarles que el doctor Daniel Bosa es egresado de la Universidad Francisco Marroquín y está actualmente en el segundo año de la maestría en endodoncia de la FOUSAC. Y Dani, si nos puede ampliar un poquito, ¿dónde nació usted, Dani? ¿Dónde ha vivido Dani? ¿Y dónde es que está ahora justo con nosotros? ¿Cómo ha llegado aquí con nosotros, Dani? Por favor. Claro que sí, doctor. Muchísimo gusto. Muy buenas tardes a todos. Yo nací en Costa Rica. Mi familia es de Nicaragua. Nos trasladamos aquí a Guatemala cuando yo tenía 2 años y pues estoy muy contento de estar aquí en Guatemala, vivir acá y estar con ustedes. Perfecto, Dani. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, el día de hoy usted nos va a hablar acerca de retratamiento complejo, de un radix entomolaris. Cuando usted quiera, Dani. Gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo el tiempo que están tomando para estar aquí conmigo y poder aprender un poquito juntos de este caso que me parece muy interesante y que tiene una relevancia muy grande en endodoncia. El título es Retratamiento complejo, empieza con radix entomolaris. Dentro de los temas que voy a tocar van a ser los datos generales, el motivo de consulta, clínico y radiográfico. Dentro de los temas que voy a tocar van a ser los datos generales, el motivo de consulta, desafíos, tratamiento y el procedimiento clínico. Todo esto lo vamos a ir haciendo con evidencia científica. La Asociación Americana de Endodoncistas define el retratamiento como un procedimiento para remover los materiales de obturación de la pieza dental seguido de la limpieza, conformación y obturación de los conductos. ¿Por qué vamos a necesitar hacer un retratamiento en endodoncia? Nair, en un artículo publicado en el International Endodontic Journal en el año 2006, explica que existen 6 factores biológicos que nos van a dar un fracaso en endodoncia. El primero es una infección intrarradicular. El segundo es una infección extrarradicular, principalmente por actinomicosis. El tercero es reacción a cuerpo extraño, principalmente por extrusión de materiales dentales. El cuarto es cristales de colesterol. Y el quinto es quistes verdaderos. El sexto es tejido cicatrizal. En otro artículo, Nair, en el año 2003, explica por qué una infección radicular persistente puede llevarnos a un fracaso endodóntico. Podemos tener una mala asepsia, una pobre preparación de acceso. De hecho, el tener una pobre preparación de acceso nos puede llevar a no encontrar conductos y tener conductos no instrumentados, o también a tener una instrumentación inadecuada. La filtración también es una causa principal por la que nosotros podemos tener un fracaso endodóntico. Puede ser una filtración a través del temporal o de la restauración final. Dentro de la presentación del caso clínico, vamos a tener los datos generales del paciente. Es un paciente masculino de 27 años, estudiante, soltero, ASA tipo 1. Esto quiere decir que es un paciente sano, sin compromiso sistémico, tal como lo define la Sociedad Americana de Anestesiología. El motivo de consulta, en palabras del paciente, es: me hicieron un tratamiento de canales hace 2 años y siempre me quedó doliendo mi muela. La historia clínica nos va a dar los hallazgos subjetivos y es importante mencionar que nosotros nos vamos a valer de hallazgos subjetivos y objetivos para poder llegar a un diagnóstico. En estos hallazgos subjetivos nosotros vamos a evaluar la historia del dolor. Cuando el paciente se presentó a la clínica, él presentaba un dolor de leve a moderado, era provocado al morder,
localizado en la pieza número 19, la primera molar inferior izquierda. Durante estos 2 años que él había tenido el tratamiento de conductos, él manifestó historia de absceso y fístula con dolor severo, constante, espontáneo y de larga duración cuando él tuvo estos episodios. Pasando al examen clínico, vamos a evaluar los hallazgos objetivos. En estos hallazgos objetivos vamos a evaluar intraoralmente al paciente, vamos a evaluar tejidos blandos y los tejidos blandos a la evaluación eran normales. Los tejidos duros logramos ver una restauración previa deficiente en la pieza 19, importante especificar que esto es en sistema universal, y un poste metálico que logramos ver en la fotografía que se ve a través de la restauración deficiente. Las pruebas diagnósticas vamos a tener al frío no evaluable, calor no evaluable, movilidad y sondeo fisiológicos, percusión y palpación positivos. El examen de la radiografía periapical, podemos ver un área radiolucente apical, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, restauración previa deficiente, caries, poste, instrumento separado, sospecha de un RAIX. Si logramos ver en la parte distal de la raíz, podemos lograr ver que existe posiblemente otra raíz y eso lo vamos a confirmar con un CST. En general, pues logramos ver un tratamiento previo deficiente. A la evaluación del examen CST es importante mencionar que esta es una evaluación radiográfica en 3 dimensiones que logramos ver 3 planos, plano axial, coronal y sagital. El corte axial en el tercio cervical logramos ver en la raíz mesial una perforación en el conducto mesiobucal y en el conducto mesiolingual. También logramos confirmar la presencia, la sospecha del RAIX que habíamos visto en la radiografía periapical y logramos ver donde está señalada la flecha que también está perforado. En un corte axial, bajando un poquito más hacia el tercio medio, logramos ver que las perforaciones continúan tanto en la raíz mesiobucal, mesiolingual y en el radix. Esto nos indica que tenemos perforaciones en banda y lo podemos confirmar en el corte coronal, donde vemos la perforación en banda, donde señalan las flechas en la raíz mesial. En el corte sagital podemos ver una perforación también del radix entomolaris. El diagnóstico, según la Asociación Americana de Endodoncistas, es una pieza tratada previamente y una periodontitis apical sintomática. Importante mencionar un poquito acerca del radix entomolaris. Esta es una raíz supernumeraria que se va a presentar principalmente en molares inferiores. Como bien sabemos, la anatomía de estas piezas es una raíz mesial, generalmente con 2 conductos, aunque a veces se pueden presentar 3. Tenemos una raíz distal con un conducto y a veces 2. Y tenemos, en este caso, una raíz extra, una raíz supernumeraria. Cuando sale o se forma hacia bucal se denomina paramolaris y cuando sale hacia lingual se denomina radix entomolaris. La prevalencia, la literatura lo reporta que es de un 3 al 8%, con una mayor prevalencia en población asiática, inclusive estudios que lo reportan hasta un 25%, y se reporta de manera bilateral. Aquí lo logramos ver en el corte sagital y más adelante voy a ir mencionando un poquito más de ella. Así que este es un desafío que tenemos en este caso y en general tenemos el desafío que estamos retratando una pieza y las piezas pueden tener varias complicaciones que nosotros tenemos que lidiar con ellas, como perforaciones de furca. Este caso no lo tiene, pero también podemos tener piezas que nos vienen con conductos sin instrumentar, con algún hombro, transportación, perforación en banda, que es lo que tenemos aquí, instrumentos separados, que también lo tenemos, con obturaciones subobturadas o sobreobturadas. Este caso específicamente nos presenta un poste metálico que tenemos que tener mucho cuidado porque es la única raíz que no está perforada, perforaciones en el conducto mesiobucal, mesiolingual, en el radix, un instrumento separado en el tercio apical
en el conducto mesiolingual y lo que había mencionado anteriormente. Es importante mencionar que la Asociación Americana de Endodoncistas establece ciertos parámetros para poder medir la dificultad de un caso. Tenemos literatura que apoya esto, pero aún más importante, tenemos un formulario por la Asociación Americana de Endodoncistas en el cual nosotros podemos ir llenando con cheques ciertos parámetros clínicos que nos van a ir determinando si el caso va a ser fácil, de dificultad moderada o de dificultad alta. Les doy un ejemplo. El diagnóstico, si es un paciente que tiene sintomatología consistente con condiciones pulpares y periapicales, entonces está catalogado como fácil. Nosotros vamos llenando esto y en base a un puntaje básicamente nos va a dar la dificultad del caso. ¿Por qué es importante esto? La Asociación Americana de Endodoncistas menciona que un caso de dificultad mínima va a ser aquel en la cual un dentista va a poder lograr tener un resultado predecible con mínima o limitada experiencia. Un caso de dificultad moderada va a ser aquella en la cual un dentista va a poder tener un resultado predecible, pero que necesita mucha experiencia y necesita ser muy competente. Y una dificultad alta va a ser aquella en la cual es necesario referir a un endodoncista y la Asociación Americana de Endodoncia recomienda referir a un endodoncista. Este caso, según el punteo que yo mencioné anteriormente, pues es un caso de dificultad elevada. Además de lo que ya platicamos del radix entomolaris, es importante mencionar el tipo de curvatura. Un estudio por Duman determina que pueden existir 3 tipos de curvatura: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 3 va a ser el más severo, pero el tipo 1 va a ser aquel en el cual vamos a tener una raíz recta o un conducto recto. El tipo 2, donde vamos a tener un conducto que inicia con una curvatura y continúa con una línea recta o un conducto recto. Y un tipo 3 es aquel en donde vamos a tener una doble curvatura, tanto al inicio en el tercio cervical como en el tercio medio y en el tercio apical, otra curvatura. Es importante mencionar que esto es muy relevante a la hora de seleccionar nuestro instrumental de trabajo y las limas para que nosotros podamos editar, perforar, transportar o separar un instrumento. ¿Por qué tenemos perforaciones o por qué podríamos haber tenido perforaciones en este caso? Me gustaría compartir con ustedes un término muy importante que fue un concepto dado por Abu Ras en 1980 que se denomina zona de peligro. Esta básicamente es un área distal en las raíces mesiales en molares mandibulares que tienen un conducto que no va a ser céntrico y que va a estar más hacia la furca. Dedeus y colaboradores en el año 2019 hicieron una evaluación de la medición de esta zona de peligro a través de micro-CT y se dieron cuenta que los conductos mesiobucales variaban desde 0.67 hasta 1.93 milímetros. Eso quiere decir que podemos tener zonas no instrumentadas de 0.67 milímetros entre el conducto radicular y el área de la furca. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta para que nosotros elijamos un sistema que nos permite instrumentar bien el conducto, pero que no hagamos una perforación en banda tal y como sucedió en este caso. Asimismo, los conductos mesiolinguales tuvieron una zona de peligro que variaba de 0.77 milímetros a 1.89 milímetros y pues esto es. Platicando un poquito más acerca de las perforaciones, autores como Fuss y Trop han determinado cuáles van a ser los factores pronósticos para que nosotros podamos predecir que también va a responder un tratamiento al tener una perforación. Y estos van a ser el tiempo, el tamaño y la localización. El tiempo es aquel desde que ocurre la perforación hasta que ésta es sellada o recibe un tratamiento. A mayor tiempo, peor pronóstico.
Es importante mencionar que Trop menciona que una perforación de tiempo fresco o tiempo corto es aquella que se realiza en la misma cita y se sella en la misma cita. A partir de esto, pues ya vamos teniendo una perforación de tiempo un poquito mayor. El tamaño es muy importante, ya que una perforación que es pequeña va a presentar una menor destrucción de tejidos, una mejor cicatrización y va a ser más fácil de sellar. ¿Cuál va a ser la distinción entre tamaños? Trop también determina que un tamaño pequeño va a ser aquel con una Lippmann entre un número 15 y número 25, y una perforación grande va a ser aquella que por lo general nosotros realizamos al colocar un poste con una Gates, con una piso, que pueden ir empezando desde un diámetro número 50 o número 70. La localización va a ser quizás el factor más importante de todos. Vamos a tener una zona crítica que va a estar a nivel de la cresta ósea y vamos a tener una zona apical que va a tener mejor pronóstico. ¿Por qué la zona de la cresta ósea va a ser una zona crítica? Porque esta va a estar más cercana al medio oral y expuesta a las bacterias. De hecho, se sabe que las bacterias juegan un papel fundamental en la patología periapical y pulpar. Me gustaría compartir con ustedes un artículo muy importante en endodoncia. Esta investigación fue realizada por Kakehashi en 1965 y él hizo exposiciones quirúrgicas en ratas libres de bacterias que se denominaban ratas notobióticas. Ellos se dieron cuenta, o este autor se dio cuenta, que estas ratas que estaban libres de bacterias no presentaban patología pulpar y periapical, sino que también tenían la capacidad de cicatrizar y poder reparar. Entonces se concluyó que las bacterias juegan un papel fundamental para esto. Esto explica también por qué las perforaciones a nivel de la cresta o más cercanas a la cresta van a tener un peor pronóstico, porque van a estar más cerca de las bacterias del medio oral. Antes de pasar al plan de tratamiento, me gustaría compartir con ustedes una foto de mis compañeros. Hicimos también un collage, pero únicamente quería mencionar que me siento muy feliz de poder compartir la maestría con ellos, muy feliz de poder compartir la maestría con mis profesores, con el personal administrativo. De hecho, yo vengo de una universidad que no es de la Universidad de San Carlos y me han acogido muy bien y realmente me siento muy bien y se los quería agradecer. Me siento orgulloso de poder estar aquí con ustedes en la maestría en endodoncia en la Universidad de San Carlos. El plan de tratamiento. Importante antes de poder darle un plan de tratamiento al paciente, poder establecer un pronóstico. Lo que habíamos platicado anteriormente de las perforaciones nos va a ir dando parámetros para poder establecer un pronóstico. Tenemos perforaciones grandes, perforaciones viejas y perforaciones cerca de la cresta. Un pronóstico sin estos parámetros, según Rothstein, pueden tener un 89% y según Chevinci, desde un 80 hasta un 83%. Ya teniendo estas perforaciones, pues el pronóstico va a ser reservado, porque va a disminuir considerablemente. Sin embargo, encontramos un artículo mediante el cual había pacientes que tenían lesiones de un tiempo atrás y fueron obturadas con Biodentin. Estas lesiones no tuvieron ninguna diferencia estadística de acuerdo al tamaño o a la localización respecto al resultado, ya que tuvieron un resultado del 94% y fue un resultado bastante alto. Este fue un estudio realizado por Mancino y colaboradores en el año 2018. Pues esto nos dio un poquito de esperanza también para poder abordar el caso. Le explicamos todo al paciente y le ofrecimos 3 planes de tratamiento. Número 1, un retratamiento de conductos radiculares. Número 2, un retratamiento de conductos radiculares con un posible implante a futuro. Y número 3, una exodoncia e implante. El paciente manifestó su gran deseo de salvar su pieza dental, por lo que tomamos la opción número 2 de un retratamiento de conductos radiculares y un posible implante a futuro por el pronóstico reservado de la pieza. Pasando al procedimiento clínico,
tenemos que vamos a tener varios pasos para nosotros poder llevar a cabo el tratamiento. Si recordamos la definición de un retratamiento de conductos, es remover todos los materiales de la pieza dental para luego poder conformar, instrumentar, irrigar y obturar nuevamente los conductos. Entonces, la primera parte va a ser remover todo el material de la porción coronal de la pieza. Esto lo hacemos con una fresa troncocónica de diamante de alta velocidad y con irrigación con agua. La remoción del poste se lleva a cabo con puntas ultrasónicas, irrigación con agua, microscopio operatorio, iluminación y utilizamos dos puntas ultrasónicas. La E8 me va a servir para romper la interfase cemento, diente, poste y la E12 me va a servir para tener una vibración alternada a alta potencia. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver esto. El primer paso va a ser tratar de darle la forma al poste a manera de quitar material excesivo y que pueda quedar de una manera uniforme, tal como se ve en la figura 2. En la tercera figura ya vamos a utilizar nuestra punta de ultrasonido para romper la interfase de cemento. Y en la número 3 vamos a aplicar vibración a alta potencia hasta remover el poste. Al hacer esto es lo que obtenemos. Tenemos una imagen en la parte izquierda de una radiografía periapical y luego una foto del poste tras haberlo removido. Me gustaría comentar con ustedes que yo me sentí muy contento después de haber hecho esto, ya que este era mi segundo caso en la maestría y era el primer poste que me tocaba remover y estaba muy feliz. La localización de las embocaduras es el siguiente paso. Esto lo hacemos con una punta ultrasónica E7D, con un microscopio operatorio y con buena iluminación. Es muy importante mencionar acá que es muy difícil distinguir entre los colores de la dentina, la resina, las paredes de la cámara pulpar y el piso de la cámara pulpar a simple vista. Por eso necesitamos utilizar una buena magnificación y una buena iluminación para poder distinguir estos tipos de materiales de los tejidos dentales y no poder producir otra perforación o una perforación de furca. Y así es como queda el caso después de que removemos todo. La remoción de la gutapercha, existe un protocolo dado por el Dr. Rudol en el cual él utiliza una lima K3XF2504 a 1000 revoluciones por minuto y un torque de 5 newtons. Importante mencionar que las revoluciones por minuto normales de esta lima son como entre 350 y 500 y el torque es a la mitad. Este protocolo es únicamente para remover gutapercha y tenemos que tener mucho cuidado y recomendaría que tener un poquito de experiencia antes de hacerlo para no producir ningún tipo de daño, pero sí es un protocolo que funciona muy bien. La remoción del instrumento separado se llevó a cabo con puntas ultrasónicas indirectamente a través de un instrumento DG16. Este es un explorador endodóntico, el cual nosotros vibramos y tenemos una mejor sensación táctil y un mejor control. También con microscopio operatorio y con una buena iluminación. Aquí tenemos una radiografía antes y después de intentar remover el instrumento separado. Logramos ver en la radiografía derecha que tenemos todavía una porción de instrumento en el tercio apical. Es importante mencionar o recordar el concepto de la zona de peligro en el cual teníamos una zona dentina muy delgada hacia la furca y yendo más hacia apical, esto es un poquito más marcado y no queríamos correr el riesgo de perforar o crear otra perforación en una pieza que va a presentar 3 perforaciones extensas, por lo que se decidió dejar esa porción del instrumento, pero siempre con evidencia en literatura científica que no afecte el resultado del tratamiento. Existe un estudio muy famoso que es el estudio de Washington en el cual se evaluó esto y ellos determinaron que no había ninguna diferencia estadísticamente significativa entre dejar una lima dentro de un conducto y el éxito que nosotros podemos tener. Este es un estudio ya un poquito viejo, pero muy famoso, hecho en 1970 y buscando literatura más moderna, tenemos autores como Simon que concuerdan con el estudio de Washington. Pero es muy importante que nosotros tomemos una cosa en cuenta.
Tenemos un estudio de Bertucci en el cual él realizó un estudio del conocimiento de la anatomía de los conductos radiculares y él determinó que esta iba a ser muy importante para el éxito de la terapia endodóntica. Este caso que nosotros tenemos es una clasificación de Bertucci tipo 2, en la cual tenemos dos conductos que dejan la cámara pulpar y de manera separada y se vuelven a unir en el tercio apical y salen en un solo conducto, o sea, hay un solo foramen apical. Y los estudios previos que yo les enseñé anteriormente mencionaban que si nosotros logramos sobrepasar la lima o logramos llenar el tercio apical y el foramen apical y poder obturar a longitud de trabajo, pues ahí es donde nosotros no tendríamos ningún tipo de problema. Entonces, por esto decidimos dejarlo, sabiendo que no íbamos a tener un fracaso por esto. La preparación biomecánica, si se recuerdan lo que yo les había mencionado anteriormente, necesitamos escoger una lima que tenga cierta flexibilidad por la doble curvatura del raíz y que también pueda tener cierta fuerza. Elegí el sistema Vortex Blue, que es un sistema que tiene un corte transversal triangular, lo cual disminuye la masa del instrumento y la hace flexible, pero también tiene un tratamiento térmico. El níquel titanio tiene un tratamiento térmico que le provee mayor fuerza y resistencia y también le da ese color azul característico. Entonces ya con estas características pues es mucho más seguro poder instrumentar los conductos y no poder causar otra perforación en estas raíces de doble curvatura o con anatomía compleja. También otra cosa importante a mencionar es que hay artículos científicos que mencionan que es mejor utilizar una lima con conicidad 0,4 que una 0,6 para poder instrumentar estos conductos y evitar los problemas mencionados anteriormente. En definitiva, los conductos quedaron de la siguiente manera. El conducto mesiolingual 3504 a una longitud de 15 milímetros, el conducto mesiobucal 3504 a 19 milímetros, el conducto distal 4004, 19 milímetros y el RAIX 3004 a 23 milímetros. El protocolo de irrigación final es muy importante para que nosotros podamos tener una terapia predecible y un tratamiento exitoso. Nosotros utilizamos hipoclorito de sodio al 4.7%, luego ácido cítrico al 10% durante 1 minuto, luego hipoclorito de sodio nuevamente al 4.7% con activación sónica. Yo utilicé el Endoactivator y luego alcohol al 70%. Me gustaría hacer mucho énfasis en el protocolo de irrigación final, ya que los estudios en endodoncia indican de que una preparación químico-mecánica es la mejor manera de lograr un resultado predecible. Sabemos que las limas no van a tocar la mayoría de las paredes de los conductos radiculares y necesitamos de una preparación química también que nos ayude a eliminar tejido necrótico, bacterias y todo esto. Existen varios irrigantes, pero yo utilicé el hipoclorito porque es un agente antibacteriano de amplio espectro. Si recordamos lo que yo les dije acerca del estudio de Kakehashi, si las bacterias son el factor etiológico principal de la etiología pulpar y periapical, necesito un buen agente antibacteriano que me ayude a eliminarlos. El hipoclorito cumple esto de una manera muy buena. También tiene una gran capacidad de disolución de tejido, tanto vital como necrótico. Y esto es algo que caracteriza mucho al hipoclorito. No muchos otros irrigantes tienen esta capacidad de disolver tejido vital y necrótico. Hay algunos estudios que también mencionan que el hipoclorito tiene una capacidad de disolver tejido inorgánico, pero de una manera tan pequeña que no es muy relevante. Por eso nosotros necesitamos utilizar luego agentes que nos ayuden a hacer esto y yo les voy a explicar por qué. Además, el hipoclorito también es de bajo costo y de fácil accesibilidad y una de sus características más importantes es que puede ser activado. Sabemos que va a tener dos componentes, ácido cloroso y la clorina. Al activarlo, esto va a potenciar el efecto del hipoclorito y vamos a poder tener una mejor desinfección. También el proceso de activación es un proceso mediante el cual se va a llevar a cabo un proceso de cavitación en el cual se van a crear burbujas dentro del conducto, las cuales se van a mover y van a estallar
a velocidad de alto impacto y van a crear un fenómeno de arrastre, también van a generar calor y esto también va a remover tejidos orgánicos y nos van a ayudar a limpiar el sistema de conductos radiculares. Nos podríamos preguntar, teníamos una perforación o varias perforaciones, en este caso, ¿correríamos el riesgo de extruir? Déjenme decirles que para esto es necesario que nosotros podamos utilizar una técnica adecuada en la irrigación. Nosotros tenemos que utilizar agujas de ventilación lateral, no ejercer presión positiva sobre las perforaciones, sino que tenemos que hacer una presión mínima lejos de las perforaciones y tenemos que realizar un movimiento de vaivén dentro y fuera del conducto sin que éste se atasque. Tenemos agujas de calibre 27, 25 y 30. Al hacer todo esto, pues disminuimos el riesgo de extruir hipoclorito hacia las perforaciones y al mismo tiempo logramos lograr un buen protocolo de desinfección, que es lo que queremos. Pasando al ácido cítrico, es importante mencionar que el ácido cítrico me va a remover el barrío dentinario. También existen otros materiales como el EDTA al 17% que podemos utilizar. Importante utilizarlo únicamente por 1 minuto, no más de 2 minutos, porque hay estudios científicos que dicen que esto puede alterar las propiedades mecánicas de la dentina. Pero el mover el barrío dentinario es muy importante porque esto expone los tubulíos dentinarios y esto mejora la penetración de los irrigantes adentro de estos tubulíos y también permite una mejor penetración de medicamentos intraconductos si nosotros queremos posteriormente medicar la pieza, a que si tenemos tubulíos obliterados por barrido dentinario que no me van a permitir una correcta penetración de un medicamento dentro de estos tubulíos. Otra de las ventajas de utilizar un agente quelante y remover el barrido dentinario es que al tener tubulíos expuestos, esto va a permitir que los agentes utilizados para cementar y obturar puedan tener íntimo contacto y penetrar estos tubulíos y vamos a poder tener un mejor sellado y una menor filtración, lo cual es algo muy deseado en endodoncia para evitar filtración de bacterias. El alcohol finalmente lo utilizamos para ayudar a secar el conducto y también para disminuir la tensión superficial del conducto y al disminuir esta tensión superficial vamos a tener que el cemento va a fluir un poquito mejor y esto me va a ayudar en mi obturación. Hice bastante énfasis en esta diapositiva para recalcar la gran importancia de poder irrigar bien y poder desinfectar un sistema de conductos radiculares. Posteriormente, se decidió medicar intraconducto entre citas con hidróxido de calcio. Estudios como los de Siqueira dicen que la medicación intraconducto evita la proliferación bacteriana entre citas y también evita la recontaminación del conducto en caso de que perdamos el sello que nosotros hacemos temporal entre citas. Me gustaría mencionar algunas características del hidróxido de calcio. Este es un tema muy controversial porque hay autores que dicen de que sí tiene una inferencia en el pronóstico de las piezas, otros que dicen que no, pero el hidróxido de calcio en estos parámetros que yo les mencioné anteriormente, que no proliferen las bacterias entre citas o que no sea una recontaminación de los conductos es muy importante y basado en esta evidencia científica yo lo utilicé. Además del hidróxido de calcio sabemos que tiene un pH alto entre 12 y 13 y su efecto biológico se crea a través de la disociación de sus iones, que van a ser el ion hidroxilo y el ion calcio. A medida que se va dando esta disociación de sus iones, va a ir teniendo este efecto biológico que yo les mencioné anteriormente. Es importante mencionar que el hidróxido de calcio necesita un vehículo por lo general para ser ingresado dentro del conducto. Vamos a tener vehículos viscosos y acuosos. Vehículos viscosos como la glicerina o el propilenglicol y vehículos acuosos como la solución salina, el suero fisiológico principalmente. Lo importante es que los estudios mencionan, algunos estudios y algunos autores mencionan que a medida que yo coloco el hidróxido de calcio a través de una solución viscosa, va a tener un mayor tiempo de disociación de sus partículas y va a tener un mayor tiempo de actividad biológica, a diferencia que si yo lo disuelvo en suero fisiológico, que va a ser menos viscoso, va a tener una disociación más rápida de sus partículas, de sus iones, y va a tener un menor tiempo de actividad biológica. Esto podría explicar por qué el hidróxido de calcio
tiene un tiempo de actividad biológica que se reporta en algunos estudios entre 3 a 7 días, dependiendo de esto. Una última característica importante del hidróxido de calcio es de que tiene actividad higroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que absorbe agua. Al absorber agua, estamos cambiando el ambiente y estamos eliminando una propiedad o algo que las bacterias necesitan bastante, y eso va a evitar la proliferación bacteriana. La obturación se lleva a cabo, la obturación y las perforaciones se lleva a cabo con biodentin, con el artículo que yo les mencioné anteriormente, se lleva a cabo con pluggers, puntas de papel estéril, microscopio operatorio, iluminación y radiografías constantemente para asegurarnos que nosotros estuviéramos obturando bien el sistema de conductos radiculares. En la imagen de la derecha logramos ver que tenemos pluggers de diferente diámetro. Nosotros vamos ajustando el diámetro necesario al diámetro del conducto para poder ir compactando el material, el biodentin, y tener una obturación homogénea. También algunos autores reportan que se puede utilizar ultrasonido para vibrar el biodentin y que este pueda tener una mejor distribución dentro de los conductos radiculares y tener una obturación más homogénea. Existen diversos tipos de materiales biocerámicos. Una de sus principales características, o de las características de esos materiales biocerámicos, es que tienen no solo son biocompatibles, sino que son bioinductivos. Ellos van a estimular a células que están en el ligamento periodontal y en el hueso, o células adyacentes que también pueden tener capacidad de diferenciación, a que estas células sean reclutadas y puedan diferenciarse y también poder crear un sello biológico a través de tejido cementoide o tejidos similares a los tejidos periodontales. Otro de los materiales más utilizados o que se utiliza mucho es el MTA. Entonces, ¿por qué yo utilicé en este caso biodentin en lugar de MTA? Déjenme contarles que el MTA, tiene ciertas desventajas, a como lo son un tiempo de fraguado largo, una dificultad en su manipulación, es difícil de manipular, y puede decolorar la pieza dental. Esas son las tres más importantes. El biodentin no tiene estas desventajas. De hecho, si logramos ver en la tabla de abajo, vemos que el tiempo de fraguado inicial del MTA es de 70 minutos y el tiempo de fraguado final es de 175, y el biodentin tiene un tiempo de fraguado inicial de 6 minutos y final de 10 minutos aproximadamente. También la manipulación del biodentin es mucho más sencilla y mucho más fácil y no produce decoloración de la pieza dental. Importante mencionar la composición del biodentin para que nosotros la podamos saber. Consta de un polvo y líquido. El polvo va a tener silicato tricálcico, carbonato de calcio, dióxido de circonio, y el líquido va a tener cloruro de calcio, polímeros hidrosolubles y agua. En este estudio por Kaur y colaboradores, en el año 2017 se hizo una comparación y una revisión de la literatura entre el biodentin y el MTA, y ellos también determinaron de que la fuerza compresiva del biodentin después de fraguar un mes va a ser muy comparable a la fuerza compresiva de la dentina. Logramos ver que el biodentin tiene una fuerza de 300 megapascales después de un mes, y la dentina tiene una fuerza compresiva natural de 297 megapascales. También el artículo menciona de la fuerza flexural o las propiedades, flexurales de la pieza, en la cual el biodentin también va a tener resultados muy similares. Esto es muy importante y creo que de ahí deriva el nombre biodentin, porque tiene propiedades muy parecidas a la dentina. En resumen, el biodentin tiene varias características que me permitieron elegirlo como material de obturación para este caso. En primer lugar, el artículo que mencionaba el alto índice de éxito en piezas perforadas previamente con perforaciones grandes, perforaciones de mucho tiempo, y también el biodentin tiene una excelente biocompatibilidad, bioactividad, tiene una manipulación muy fácil, el tiempo de fraguado es mucho más rápido, no decolora la pieza porque no tiene un radioopacador que tiene el MTA, que es el óxido de bismuto, y también tiene propiedades similares a la dentina en términos de compresión y propiedades flexurales.
Aquí tenemos una imagen justo antes de obturar y vemos en la raíz mesiolingual dos flechas. La flecha que se dirige hacia abajo o hacia la furca es la perforación en banda del conducto mesiolingual y la flecha que se dirige hacia arriba es el conducto mesiolingual. Esta es una radiografía periapical de la obturación final. Y finalmente es muy importante dar a conocer la importancia de que la restauración final es muy importante en endodoncia. Hay estudios que nos dicen que si nosotros no restauramos la pieza o no tienen un sello coronal adecuado, las bacterias se van a meter, van a filtrar y vamos a continuar con la patología y el tratamiento endodóntico va a fracasar. Otra cosa importante es que durante el tratamiento de conductos en una pieza que tiene cierto tipo de destrucción, nosotros tengamos un poquito de cuidado porque estas piezas pueden perder fuerza al recibir el acceso y al tener destrucción de las superficies interproximales. Hay pacientes que comen algo duro entre citas y la pieza todavía no se ha restaurado y pueden fracturar la pieza, pueden fracturar alguna cúspide o pueden fracturar también alguna raíz. Tengo pacientes que me han dicho que han comido alguna tortilla con aguacate o algún durazno o algo que ellos dicen que realmente no es muy fuerte y realmente que se les fracturó la pieza dental, así como cosas tal vez un poquito más duras. Y entonces es muy importante mencionarle al paciente que durante toda esta fase mejor comer o tener una dieta blanda en esa región para evitar alguna complicación durante el tratamiento dental. Con esto yo finalizo mi charla y únicamente agradecerles muchísimo por el tiempo que me brindaron, la atención que me brindaron y si tienen alguna pregunta estoy en la mejor disposición de responderla. Gracias. Muchísimas gracias, Dani, por su presentación. Interesantísimo el caso. Esta es endodoncia de pasión completamente. Este molar tenía un poste, lima separada, un conducto sin hacer, un radix entomolaris, gutapercha malo o gutapercha corta, obturación corta. Tenía de todo este molar, Dani. Sí, doctor, así es. Fue realmente un desafío, pero me gusta mucho la endodoncia y también mis instructores me ayudaron bastante en el proceso y me siento muy, muy contento. Gracias. Hay que darle seguimiento nada más después de la restauración para ver cómo evoluciona, ¿verdad? Eso es muy importante. Así es. Vamos a leer aquí lo que han escrito. La doctora Olga García dice: felicidades por su caso, doctor Bosa, muy bien manejado. La doctora Emi Carolina dice: excelente, doctor Bosa. La doctora Lili García dice: excelente presentación, doctor Bosa, bien respaldada con literatura científica ordenada y clara. Felicidades. La doctora Solórzano Vides dice: felicidades por su caso, doctor Bosa, muy interesante, como siempre, y aplausos virtuales. La doctora Carolina dice: ¿qué nos recomienda para evitar una perforación en banda? Saludos. Perdón, doctor, disculpe, Sí. ¿podría repetir la pregunta? Sí. Dice: ¿qué nos recomienda para evitar una perforación en banda, doctor? Saludos. Ok, muchísimas gracias por su pregunta, le agradezco muchísimo. Lo importante es elegir un sistema que tenga una conicidad adecuada. La literatura recomienda no utilizar conicidades muy grandes, arriba de 0,4, y también a la hora de hacer los movimientos de limpieza, hacer el movimiento lejos de la furca, o sea, hacia la zona de seguridad, llama la literatura, que es la opuesta hacia la furca. Entonces yo le recomendaría utilizar un sistema que sea flexible, que tenga algún tipo de tratamiento, el níquel titanio como el que yo utilicé, y que también podamos tener una conicidad baja y hacerlo pues con mucho cuidado hacia lejos de la furca. Perfecto. El doctor Manolo Ramírez dice: interesante caso, doctor Bosa, felicitaciones por la experiencia y gracias por compartirlo. Éxitos. Un placer. El doctor Carlos Alvarado Barrios: doctor Bosa, felicitaciones, una presentación con mucho respaldo científico. Una pregunta: en su opinión, ¿qué nos recomienda utilizar para sellar una perforación? ¿MTA o Biodentin? Ok, le agradezco muchísimo por su pregunta. En este caso, respaldado en la evidencia científica, yo elegí el Biodentin por sus propiedades
mejores respecto al MTA. El biodentin va a tener un menor tiempo de fraguado, va a tener características muy similares a la dentina en términos de compresión, flexibilidad. También va a tener, bueno, básicamente el tiempo de fraguado es muy importante y estas características bioactivas también, por lo cual yo recomendaría también el biodentin y las propiedades similares a la dentina. Perfecto. Esa resistencia a la compresión que es muy importante, sobre todo, claro, en todos los dientes, pero sobre todo en molares, ¿verdad? Sí. Muy bien. La doctora Stephanie Palacios dice: felicidades por su caso, doctor Bosa. Tengo una pregunta. ¿Por qué es el mejor irrigante el hipoclorito de sodio? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por su pregunta. El hipoclorito de sodio tiene capacidades antimicrobianas de amplio espectro. También tiene la capacidad de ser activado, que tiene los componentes que yo mencioné anteriormente, que van a potenciar la actividad del hipoclorito de sodio, y también vamos a poder generar este efecto de cavitación mencionado anteriormente. Además, va a poder disolver tejido inorgánico, que es muy importante. Vamos a tener tejido vital, dependiendo del tipo de tratamiento, o tejido necrótico, o podríamos tener ambas. Entonces, este sería un irrigante de elección para poder tratar los casos. Perfecto. El doctor Werner Florian pregunta: ¿cuál fue el principal desafío durante el abordaje de este caso? Le agradezco muchísimo su pregunta, doctor Florian. Yo creo que el principal desafío fue el intentar enfrentarse a algo completamente nuevo. Yo nunca había abordado un caso de estos, entonces requirió mucha paciencia y poder tratar de hacerlo lo mejor posible, con conocimientos, con literatura, con ayuda de mis maestros, pero creo que sobre todo tener mucha paciencia. La endodoncia requiere mucha paciencia y poder hacerlo bien hecho. Creo que fue eso. La clave, ¿verdad? Mi paciencia. Muy bien, dice, vamos a ver aquí más preguntas. Solo déjame. Sí, doctor. Vamos a ver, es que van a salir. Muy bien, dice el doctor Guerra: ¿utiliza solución isotónica para limpiar los conductos y así eliminar cualquier resto de hipoclorito? Le agradezco mucho su pregunta, doctor Guerra. El paso final del protocolo de irrigación es utilizar alcohol. El alcohol también me puede eliminar el hipoclorito, pero antes de eso nosotros siempre secamos con puntas de papel estériles. Entonces yo no consideraría la necesidad de utilizar solución isotónica para remover el hipoclorito, sino que lo podemos hacer con el alcohol. Y el alcohol me da la gran ventaja de que me va a disminuir la tensión superficial y va a permitir que fluya mejor el cemento, y también a su vez me va a ayudar a secar el conducto. Muy bien, Dani. Hay muestras de admiración. Dice: qué buena presentación, felicidades. La doctora García pregunta: ¿existe algún hallazgo clínico que indique un radix centomolaris? Los hallazgos clínicos, claro que sí, doctora. La literatura menciona que podríamos tener a la hora de hacer el sondaje un área como de no concavidad, convexidad, y nosotros lo podemos sentir un poquito con la sonda periodontal a la hora de hacer el sondaje. También nos podemos ayudar de los hallazgos radiográficos, pero lo más importante en estos casos es que nosotros también podamos recurrir a herramientas modernas como lo son el CBCT, porque este nos puede permitir ver el tipo de curvatura de la raíz que no nos va a permitir ver una imagen bidimensional, por lo que es lo que yo recomendaría. Perfecto. La doctora Ana Lara dice: felicidades, doctor Dani, un caso complejo, gracias por sus aportes y documentación. El doctor Ricardo Carrillo: buena presentación. La doctora García pregunta: ¿en qué casos sería más recomendable usar el MTA? Gracias. ¿En qué casos? Le agradezco muchísimo su pregunta. Teniendo materiales como el biodentin que tienen una mejor función respecto a las características mencionadas anteriormente, yo recomendaría utilizar el biodentin en los casos en los que se pueda, pero el MTA funciona. Esto no quiere decir de que sea un mal material, sino de que va a tener otras características mediante las cuales nosotros vamos a tener que tener mayor cuidado y dar algún tipo de seguimiento. En una pieza anterior de que necesite sellar una perforación, yo evitaría utilizar este MTA porque mancha la pieza. El MTA se logra ver mejor radiográficamente porque tiene óxido de bismuto en sus componentes. Este óxido de bismuto permite la reopacidad del material y que se vea mejor, pero de color a la pieza. Entonces depende mucho del caso.
depende mucho del caso. Sí se pudo haber utilizado MTA en este caso, pero yo consideré en base a la literatura científica de las perforaciones viejas y de sus capacidades y que realmente logramos tener este material de utilizarlo. Muy bien, la doctora Mario dice felicidades. La doctora María Sofía Callejas pregunta, doctor Bosa, felicitaciones. ¿Cuál es la prevalencia de radix entomolaris en nuestro país? Le agradezco muchísimo, doctora Callejas. Aprovecho para enviarle un gran saludo. Usted fue mi maestra en la universidad y fue una gran maestra, y un gran abrazo. Le agradezco muchísimo todos sus conocimientos. La prevalencia del radix entomolaris en nuestro país, yo no tengo conocimiento de ningún estudio, y esta es la importancia de que nosotros podamos realizar estudios aquí en nuestro país que nos permitan tener prevalencias más exactas para poder contar con ellas y no con las de otros países. Totalmente de acuerdo, Dani. Hace falta investigar, ¿verdad? Más investigación. Sí, la doctora Melgar dice muy buena conferencia, Daniel. José Caná, aplausos virtuales. El doctor Miguel Escobar, buenas tardes, Dani. Si usted hubiera iniciado este caso desde el inicio por primera vez, ¿cuál hubiera sido el protocolo de instrumentación de este entomolaris o paramolaris? Claro que sí, doctor, le agradezco muchísimo. El protocolo de instrumentación habría sido similar. Yo habría instrumentado con un sistema de conicidad 0,4 las raíces mesiales para evitar la zona de peligro. También pudo haber funcionado sistemas como, sistemas de conicidad 0,4, la raíz distal. Yo lo hubiera hecho muy similar, posiblemente una conicidad 0,6 pudo haber funcionado, pero este caso ya traía un conducto bastante amplio que nosotros no queríamos sobreinstrumentar. El radix si hubiera elegido el mismo sistema, entonces habría sido el abordaje muy similar, doctor. Muy bien. El doctor Sergio García Piloñez, muy buena presentación con base científica, un caso muy complejo, bien resuelto. Dice el doctor Escobar, ¿cómo cree que podríamos diagnosticar desde un inicio esta variación anatómica? Perdón, doctor, ¿podría repetirlo? No, repetirlo? ningún problema, lo repetimos. Dice, ¿cómo cree que podríamos diagnosticar desde un inicio esta variación anatómica? A la hora del sondaje, doctor, nosotros podemos sentir con la sonda periodontal una concavidad que nos puede ayudar a determinarlo clínicamente. También nos podemos apoyar en la evaluación radiográfica. Al tomar radiografías anguladas de la radiografía periapical, nosotros vamos a poder ir viendo un radix entomolaris, y es muy importante también tomar radiografías periapicales anguladas. Muy bien, entonces el doctor Guerra, la doctora Priscila Sandoval, la doctora Lili García, la doctora Lucía Nájera, todos felicitaciones, todos estos chats de felicitaciones. El doctor Edwin González dice, el paciente no tiene ninguna complicación o molestia luego de obturar y sellar las perforaciones. Le agradezco mucho su pregunta, doctor, muy amable, gracias. Yo tuve la oportunidad de hablar con el paciente, él era de Chimaltenango, le costó un poquito regresar a sus citas de seguimiento, que son, de hecho, son muy importantes, pero el paciente sí manifestó una mejoría significativa, por lo cual consideramos que el tratamiento tuvo cierto grado de éxito y seguimos llamándolo para que pueda regresar a la universidad y poder dar las citas de control y darle el tratamiento de seguimiento adecuado. Muy bien, la doctora Delmi Arias también felicitándolo. Doctor Bosa, el doctor Archila dice, felicitaciones Dani, sos un orgullo para la Escuela de Estudios de Posgrado y para tu alma mater, la Francisco Marroquín. Gracias, doctor. El doctor Antonio Callejas dice, muy buen caso Dani, felicidades. Pues Dani se llenó el chat. Gracias. Muy bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Dani. Bueno, Dani, nosotros queremos hacerle entrega de este diploma de reconocimiento que dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Escuela de Estudios de Posgrado, la Facultad de Odontología, otorga el presente diploma al doctor Daniel Bosa Arauz por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dado en la ciudad de Guatemala el 7 de mayo de 2020 y de enseñar a todos, firma el decano de nuestra facultad, el doctor Guillermo Barrera Muralles, y el director de la Escuela de Estudios de Posgrado, el doctor Carlos Alvarado Barrios. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias también a todos ustedes por estar ahí. Gracias. Gracias, Dani. En unos minutos tendremos la última conferencia que empieza justo a las 5.
Nos vemos muy pronto. Gracias, Dani.